Qué bendición podernos ver una vez más para este discipulado que el Señor nos ha permitido durante este tiempo estar disfrutando. Es una bendición contar con el internet y poder de esa manera estar actualizados, bien ubicados con relación a la revelación del Señor. Y hemos estado en este tiempo de congreso recibiendo directrices, recibiendo la revelación de un linaje escogido. Fue algo extraordinario, maravilloso estar en este congreso de Misión Cristiana del Calvario, donde Dios nos reveló su corazón y nos dijo lo que somos, para lo que fuimos escogidos y cuál es el propósito de ser esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Ese linaje escogido del cual muchos de nosotros desconocíamos realmente la revelación de este congreso, pero como Dios en su infinita misericordia nos permitió oír, entender, ubicarnos y corregirnos en todo aspecto de nuestra vida espiritual. Qué maravilloso haber estado ahí entonces, y hoy vamos a compartir ya con ustedes el discipulado que hemos venido trabajando, y estamos trabajando el manual de transformación. Es importante notar que estamos trabajando ya este manual de transformación, que es la segunda edición. Este definitivamente trae algunos cambios que merece que usted y yo, o que ustedes estén ya actualizándose en el material que Dios nos ha dado. Estamos trabajando ya la lección número 10. Hoy nos toca compartir el estilo de vida del reino. Ese es el tema que nos toca hoy entenderlo, que es el estilo de vida del reino, cómo se vive en ese reino del cual nos habla las Escrituras, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo, y donde el Padre extiende su gobierno, su señorío, y definitivamente nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor nos va a revelar hoy o nos va a mostrar hoy, para que usted y yo vivamos de acuerdo a ese estilo de vida del reino. Y por eso entramos ya en materia para ver lo que el Señor nos está revelando en este tiempo tan glorioso, tan maravilloso, en el cual Dios nos tiene a usted y a mí con vida, para que expresemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice así entonces en el manual de transformación, lección número 10, el tema, el estilo de vida del reino. Y en las preguntas para reflexionar, como siempre le he dicho, es importante que usted haga estas preguntas a los discípulos. Ahí usted comprobará dos cosas: si ellos ya leyeron la enseñanza, o si no la han leído, pero también usted podrá ubicarlos a ellos con relación a la enseñanza que ya se nos está dando, para que cada discípulo pueda ya ir ubicándose, corrigiéndose, y pueda ya ir entendiendo cada uno de los principios de este reino para establecerlos en su vida. Las preguntas para reflexionar son 3. La primera de ellas dice: ¿cree que su estilo de vida influye en el estilo de vida que demanda el reino de Dios? La segunda pregunta tiene que ver: ¿cree usted que debe ser radical en cambiar su estilo de vida si pertenece al reino de Dios? Y la pregunta número 3: ¿cree que le puede afectar si no se despoja del todo de la pasada manera de vivir? Son 3 preguntas personales, no son preguntas a la general,
son preguntas personales que requieren una respuesta personal para poder ubicar, corregir y poder de esa manera discipular correctamente a nuestros discípulos para que vivan este estilo de vida del reino. El texto para memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículos 22 y 23. Dice la escritura de esta manera, capítulo 4, verso 22 y 23. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ya desde este momento nos está hablando de un pasado. Nos está diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Algo muy interesante es que en este texto, para memorizar, nosotros tenemos que irlo viendo y ya empezando a entenderlo y poderlo ir ya trabajando para que pueda haber en nosotros un entendimiento de ejecución. Mire lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Esto es cuando vivíamos lejos de Dios, esto es cuando aún vivíamos en tinieblas, esto es cuando todavía no pertenecíamos a la familia de Dios. Esto tiene que ver con el estilo de vida sin Dios. Hay un estilo de vida sin Dios y hay un estilo de vida en Dios, y este es el que nos corresponde hoy a nosotros. Pero el asunto es, en ese intermedio que encontramos hoy, nos podemos dar a conocer o podemos entender a la luz de las Escrituras que hay algo que hacer entre la pasada manera de vivir y el nuevo estilo de vida que tenemos que vivir. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer según las Escrituras. Y aquí dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está como, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra despojarse tiene que ver con quitarse, con arrancarse con violencia esas actitudes que no nos permiten ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: despojaos de esos malos hábitos, despojaos de esas costumbres, despojaos de esos hábitos, y que podamos establecer ya en nosotros al nuevo, que es Cristo en nosotros. Porque eso es lo que nos corresponde ahora, vivir en este reino, vivir de acuerdo a los principios, a los mandatos, a las ordenanzas, al estilo de vida del reino de Dios. Entonces, cuando leemos nosotros Efesios 4, 22 y 23, ya nos está diciendo cómo se establece ese estilo de reino en nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quitaos, arrancaos de vosotros del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Pero no solo es de quitar, también es de poner, es de traer, es de colocar en nosotros al nuevo. Y dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Cuando nosotros leemos en la versión Dios habla hoy, el texto de Romanos capítulo 12, verso 2 dice: cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Yo le animo para que usted lo busque en esa versión y se va a dar cuenta de la importancia
de la renovación de nuestra mente, el cambio de mentalidad del cual hablamos hace unas semanas atrás, de el cambio de mentalidad para entender, pero ahora este es el cambio de mentalidad para entender y vivir, ejecutar, para expresar ese nuevo estilo de vida del reino de Dios. Entonces, cuando vemos aquí ya en el contenido de la lección, entendemos nosotros ya que nos abrió el panorama. ¿Y qué es lo que vamos a establecer hoy? El estilo de vida del reino en nosotros. Pero no solo debe ser establecido en nosotros, sino que debemos extenderlo a los demás. Vamos a ir viendo esto poco a poco en esta revelación. Jesús, en muchas ocasiones, en sus discípulos, fíjese bien, habló y compartió abiertamente. Y en parábolas les cambió la mentalidad a través de hablarles ¿cómo? Abiertamente y en parábolas. ¿Cuál era la intención, el propósito de Dios al hablarles de esta manera? Que tuvieran un cambio de mentalidad, que produjera, mire pues, no es solo de pensar ya de otra manera, sino que ese pensamiento me lleve a una realidad en mi vida. Que no solo diga estoy pensando, estoy cambiando mi manera de pensar, pero si no está provocando una verdadera transformación en el cambio de nuestro estilo de vida, entonces solo tenemos conocimiento. Según la enseñanza, dice que el cambio de mentalidad de sus discípulos, de Jesús, vinieron a causa de que Él les habló abiertamente y por parábolas para que hubiera un cambio de mentalidad. Ahora, que produjera, ese es el asunto, que lo que oigo, que lo que recibo, que lo que me están ministrando me lleve a mí, que produzca en mí un estilo de vida conforme al reino de Dios. Porque Jesús sabía que la manera de pensar de sus discípulos debía ser transformada para dar lugar a que tuvieran una mejor concepción y entendimiento en relación al verdadero evangelio, que traería como resultados dejar la religiosidad, las tradiciones, las costumbres, y vendría el crecimiento y solidificación de una fe. Oiga bien, esta palabra me llama mucho la atención, de una fe genuina, no una fe falsa, sino una fe genuina. Me llama la atención entonces ver que muchos, aunque profesan una fe, tienen un estilo de vida contrario a lo que profesan en su fe. Y esto no es coherente, porque si voy a hablar de mi fe, tengo que demostrarlo con mis actitudes, tengo que mostrarlo con mi forma de vivir. Entonces es muy importante que yo no solo tenga una fe, sino que esa fe esté produciendo en mí ese estilo de vida del reino que profeso yo. Hay fe fingida y la Escritura nos habla de la fe no fingida. Quiere decir que hay gente que tiene una fe falsa, que se convierte, en otras palabras, en religión, y tal persona se convierte en religioso, porque todo lo lleva a la vida de culto, a la vida de iglesia, pero ya en su estilo de vida fuera de la iglesia es otra persona, mostrando otras cosas, viviendo otro estilo de vida, no de acuerdo a su fe. Entonces, ¿qué es lo que va a producir la enseñanza? ¿Qué es lo que va a producir estos
discipulados, estos adiestramientos, reforma apostólica, ¿qué va a producir en nosotros? Todo esto debe producir en nosotros un estilo de vida de acuerdo al reino de Dios. Por eso es que nos llama mucho la atención el hecho de que cuando Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, en cuanto a la manera antigua o la manera pasada de vivir, en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, Pablo estaba viendo a la iglesia que habían nacido de nuevo, que tenían fe en Jesucristo como la base de su salvación, pero estaban ausentes de esa realidad, de esa vida en Dios. En otras palabras, estaban viviendo todavía como quienes, como los gentiles, estaban viviendo como los que no tienen esperanza, estaban viviendo como el mundo, estaban viviendo como los otros hombres. Y Pablo le dice, no, ya es tiempo de despojarse de estas cosas, porque eso no evidencia la fe que ustedes profesan en Cristo Jesús. Si Cristo es el modelo, entonces tenemos que ser de acuerdo a ese modelo y establecer la vida de Cristo en nosotros como el estilo de vida nuestro. Entonces, Jesús les enseñó que la espiritualidad y el conocimiento de las Escrituras no se medía guardando las costumbres, sino guardando con integridad un estilo de vida. Entonces, cuando yo leo las Escrituras, cuando yo medito en ellas, estas Escrituras, al conocerlas, deben llevarme a vivir ese estilo de vida del reino. Y por eso, cuando el Señor les habla de sus costumbres, les está hablando de que ellos ponían tanto énfasis en lo religioso, pero ya en lo espiritual, ya en lo que es la vida diaria, lo cotidiano, ellos andaban perdidos, andaban haciendo otra cosa, viviendo otra cosa, experimentando otra cosa, manifestando otro estilo de vida, no de acuerdo a lo que las Escrituras revelan. Por eso es muy importante entender entonces que es guardar estas Escrituras con integridad para tener un estilo de vida del reino. Ahora, que se va a reflejar no solamente en las sinagogas, en nuestro caso en el templo, sino en todo lugar, donde estudio, donde trabajo, en mi casa, en mi comunidad, donde quiera que yo vaya, debo reflejar este estilo de vida del reino, porque entonces sí se habrá afectado en nosotros ya esta enseñanza, se verá ya algo nuestro, ya algo que se hizo carne, algo que ya no es un mandato sino un principio en el cual yo ya vivo, se vuelve estilo de vida. Para nosotros muchas veces es un mandato, pero luego se convierte en un principio. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en un estilo de vida del reino. Y ese es el proceso del cual las Escrituras nos están llevando para que haya un cambio de mentalidad, pero también habrá un cambio de ¿qué? De estilo de vida. Ahora, Jesús, cuando les hablaba a sus discípulos y les enseñaba este estilo de vida, era para formar a sus discípulos. Esa formación tenía que el Señor despojarlos de la levadura de los fariseos, tenía que despojarlos de sus costumbres, tenía que despojarlos de las cosas a las cuales ellos se habían aferrado, como que esto era el todo y no había más. Si algo produjo esas enseñanzas, fue a arrancar de su mente y de su corazón esas tradiciones, esas costumbres, esa religiosidad, y formó en ellos
a los hombres que iban a vivir en este reino de Dios bajo los principios establecidos por nuestro Dios. Ahora, esto es formativo. Todo discipulado debe ser formativo. Si solo estamos discipulando para que la gente tenga más información, nuestro discipulado será entonces el discipulado tradicional, un discipulado donde vamos a estudiar teología, conceptos, palabras, pero que no nos van a llevar a ese propósito de establecer el reino de Dios en nosotros como un estilo de vida, en el cual vamos a ser genuinos en nuestra fe, que lo que predicamos, que lo que anunciamos es lo que vivimos. Entonces, si algo hizo el Señor fue cambiar la mentalidad de sus discípulos, la transformó. Eso es muy importante porque tiene que ver con forma. Los transformó, los cambió, les cambió su manera de pensar. Por eso es que cambió la manera de vivir de ellos. Ahora, comprender y aplicar en nuestro diario vivir estos principios del reino, lo establecido por la palabra del Señor para nosotros. La palabra del Señor tiene claro que el reino de Dios llegó a nosotros. El reino de Dios ya llegó a nosotros. Y usted y yo somos responsables, oiga bien, de dos cosas. Una, establecerlo en nosotros, y de extenderlo siguiendo las directrices que Él nos da. Qué impresionante. Entonces, hablamos de establecer el reino de Dios. Sí, es importante, es parte de nuestra visión, es el llamado que Dios le ha hecho a Misión Cristiana del Calvario para establecer el reino de Dios. ¿Pero dónde? Primero en mí, luego en los demás. Entonces es ahí donde se va a extender este reino. ¿Cómo se va a extender? Bueno, pues manifestando ese estilo de vida que Dios manda. No la religiosidad, no las normas que la iglesia pone, sino manifestar el estilo de vida del reino, que tiene que ver con toda justicia, con toda la verdad, con toda la honestidad, con todo lo verdadero, con todo lo honesto. Y es allí donde vamos a reflejar este estilo de vida del reino. Además de esto, en nuestra vida cotidiana tenemos que enfrentar diversas pruebas o cosas que nos van a pasar, que van a ser para nosotros fundamentales. Mire pues, es necesario que a través de las cosas que nos suceden y pasamos y acontecen en nuestra vida, usted y yo podamos en ese preciso momento evidenciar qué tipo de transformación hemos tenido en nuestra mente y en nuestro corazón. Es ahí en esas situaciones que se dan de la vida cotidiana donde usted y yo podemos reflejar los principios de este reino. Es importante entonces que no nos apartemos, que no pensemos qué vamos a hacer, porque en ese momento ya debe evidenciarse qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, fíjense lo tremendo de esto, que van a haber pruebas, van a haber vicisitudes que templen y pongan a prueba lo que hemos aprendido. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces son buenas ocasiones, son excelentes ocasiones donde se va a manifestar nuestra transformación mental, la que hemos alcanzado, la que hemos recibido de parte del Señor. Por eso todo este proceso de adiestramiento y discipulado nos han estado mostrando cuál debe ser nuestra actitud en las pruebas, cuál debe ser nuestra actitud en cualquier situación que se nos presente.
¿Cómo hizo Cristo? ¿Cómo debo hacerlo yo? Tengo un diseño que es la palabra del Señor que me indica ya qué debo hacer, cómo responder, cómo vivir, de qué manera hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros entramos a entender ese estilo de vida del reino, nos damos cuenta que es importante para nosotros que esta palabra que nos enseñan, que nos esté formando, corrigiendo, guiándonos, esto va a traer como resultado en nuestra vida personal la evaluación de las primeras enseñanzas que se recibieron, fíjese pues, en el hogar, y que ahora en el reino nos damos cuenta que muchas de esas cosas que se nos enseñó ahí no fueron las correctas. Muchas de ellas carecían de fundamento bíblico. Pero decimos, es que así me enseñó mi mamá, es que así me enseñó mi papá, es que así lo hacemos en la familia, es que así somos formados. Déjeme decirle, cuando venimos a las Escrituras, cuando venimos a ver la vida del reino, nos damos cuenta que nuestros padres, por ignorar las Escrituras, establecieron en nosotros patrones de conducta que se van transmitiendo de generación en generación y que nos van convirtiendo no en lo que Dios quiere, sino en lo que la familia ha establecido. Hay un texto para poderlo confrontar hoy que es necesario que lo veamos para que podamos de esa manera darnos cuenta que no todo lo que nos enseñaron nuestros padres es correcto. Vaya conmigo por favor a las Escrituras, a Primera de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 18, usted y yo vamos a comprobar que estas cosas que fueron enseñadas, formadas, corregidas y guiadas, nos damos cuenta que la vida personal nos va a evaluar, dice aquí el manual, que muchas de ellas estaban contrarias a lo que las Escrituras nos muestran. Por eso es importante ir al diseño para saber qué es correcto y qué no es correcto, qué es conforme al diseño y qué es estar fuera del diseño. Miren lo que dice la Escritura aquí en Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo dice la Escritura? Vana manera de vivir, la cual recibisteis, mire qué tremendo, ¿verdad? La cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, cuando yo veo esta Escritura, muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero no es de acuerdo al estilo de vida del reino de Dios. Muchas son tradiciones, costumbres, muchas cosas son trasladadas a nosotros como una herencia y son como hábitos que se van dando de generación en generación y se establecen los patrones de nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida. Pero cuando vamos al diseño, el Señor nos dice entonces cómo debemos vivir este estilo de vida de reino. Ya no es el estilo de vida de mis familiares, de mis antepasados, sino ya es el estilo de vida del reino de Dios. Por eso, si algo produjo la enseñanza de Cristo, fue transformación mental en sus discípulos. Por eso le decía al principio, la versión Dios habla hoy nos dice en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y la única manera de cambiar nuestra manera de pensar es cuando nacemos de nuevo y empezamos a escudriñar las Escrituras para saber cómo debemos vivir.
Esto va a producir no solo un cambio de mentalidad, sino un cambio de estilo de vida del reino. Ahora, en base a esto, nosotros hemos ya entendido que esa manera pasada de vivir ya no tiene que ver con nosotros, de la cual habla Efesios, donde hemos visto el texto a memorizar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quítense, que se quiten de nosotros, que las arranquemos de nosotros, pero que establezcamos que las del Espíritu. Y por eso es que ahora esto ya no tiene nada que ver con nosotros. La pasada manera de vivir ya no tiene nada que ver con usted ni conmigo, sino vivir en el presente. Ahora somos conciudadanos del reino de Dios, somos de la familia de Dios, y por lo tanto tenemos que vivir de acuerdo a ese reino. Mire lo difícil o lo fácil que es adaptarnos al estilo de vida de Dios. Lo que Dios quiere para nosotros es una etapa de aprendizaje, es una etapa de pruebas para probar lo que ya hemos aprendido y ver la formación de nuestra vida en nuestro estilo de vida, para que se generen en nosotros ya los cambios que produce el haber recopilado ya toda esta enseñanza. Entonces forma nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros valores. Ya la pasada manera de vivir no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, en todas estas cosas, donde muchas veces se contrapone lo aprendido en el ambiente humanístico entre la verdad, descubrimos por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, cómo debemos vivir usted y yo, en el hogar, en el trabajo, en los estudios, ya sea que estemos en el gobierno o no estemos en el gobierno, que muchas veces quieren cambiar nuestro estilo de vida, nos presionan, específicamente los amigos, ¿verdad? Nos presionan en los estudios, en el trabajo, para que participemos con ellos de lo que ellos participan. Pero la Escritura dice que esas cosas ya no tienen nada que ver con los hijos de Dios. Cuando mi mentalidad ha sido transformada, mi estilo de vida no puede amoldarse al estilo de vida antiguo. Ya esas cosas quedaron en el pasado. Ya esas cosas no deben estarme gobernando en mi presente. ¿Por qué? Porque ahora ya soy parte del reino de Dios, hijo de Dios. Por lo tanto, debo vivir de acuerdo a ese reino. Miren lo que dice las Escrituras ahí en Hebreos 4 versículo 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hebreos 4:12 nos habla entonces de que esta palabra del Señor produce en nosotros este cambio. No hay otro nombre en el cual podamos vivir nosotros. Y nosotros, de acuerdo a este principio de reino, tenemos que aprender varias cosas. Y una de ellas es que ya nosotros entendemos que la vida cristiana no tiene relación con la vida pagana. Ya a nosotros se nos fue establecido el reino de Dios, y por lo tanto usted y yo ahora tenemos el reino de Dios en nosotros, está dentro de nosotros, y nosotros vivimos de acuerdo a ese reino. Entonces, qué importante es
que nosotros vayamos a las Escrituras y entendamos que esta es la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. La importancia de despojarnos del viejo hombre. Esto se refiere a un acto voluntario que reconoce lo adquirido a lo largo del tiempo, a despojarnos de sus malos hábitos y costumbres contrarias a lo establecido por el reino de Dios, por la palabra. Fíjate, tremendo, cuando yo empiezo a darme cuenta de estas cosas y yo digo, Dios mío, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo y estamos estableciendo cosas en nuestra vida que no son de acuerdo a las Escrituras? Porque nos parecen buenas, porque nos parecen que no le hacemos daño a nadie, porque lo hacen los demás y les ha ido bien, cuando a nosotros realmente nos llamaron a vivir de acuerdo a este diseño. Y desde ese punto crucial de cambio, oiga bien, el comienzo de la vida en Cristo y las vivencias anteriores, se hace urgente y necesario la transformación de la mente, para que sean corregidos y ordenados el estilo de vida, ya con el entendimiento claro de este reino. Cuando leemos en las Escrituras el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, allá cuando les habla a las multitudes y a sus discípulos, en Mateo 5, del verso 1 al 12, sin una mente transformada a la luz de las Escrituras, no vamos a tener el entendimiento para comprender lo que el Señor habló. Será para nosotros locura, no lo vamos a entender, lo vamos a cuestionar, será imposible vivir. ¿Por qué? Porque no tenemos un cambio de mentalidad. Pero usted y yo, que ya hemos nacido de nuevo, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, hoy podemos tener esa transformación mental que nos va a hacer entender, comprender que todo lo que Dios ha establecido en su palabra es aplicable, es para nuestra vivencia, es para establecer la cultura del reino, es para que nosotros seamos luz y sal de la tierra. Que usted y yo tiene que haber una diferencia con los del mundo. No podemos pensar como ellos, ni actuar como ellos, ni vivir como ellos, sino que nosotros, presentándonos delante de este mundo bajo este entendimiento de reino. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo no voy a estar ni rebajando ni distorsionando ese poder de ese reino. Fíjate, tremendo, porque cuando yo rebajo, cuando yo distorsiono, cuando yo trato de interpretar, tergiverso las cosas, y entonces estoy haciendo mi reino, viviendo mi estilo de vida, no de acuerdo al que el Señor estableció, sino al que mejor me parece, y eso no nos muestra la Escritura. Ahora, los resultados de una mente transformada. La primera cosa es que conoce la verdad de la palabra, y esto nos hace libre. Conoceréis la verdad. ¿Y qué dice la Escritura en Juan 8:32? Y la verdad os hará libres. La otra cosa, trae cambios de conducta. No solamente conocemos la verdad, sino que esa verdad produce en nosotros cambio de conducta, forma de pensar, el vocabulario nos cambia totalmente. No es que nos volvamos educados, pero sí el Evangelio nos educa para vivir en este reino. Eso es muy diferente. 3. Se comienza a tener una fe muy sólida, una fe genuina, no fingida,
no falsa, sino una fe verdadera en lo que profesamos, en lo que creemos y en lo que vivimos, de acuerdo al diseño de Dios. En las recomendaciones, quiero que vean las recomendaciones. Tenemos 4 recomendaciones. Estar dispuestos a saber escuchar todos los cambios voluntarios a los que Dios nos está sometiendo en su misericordia, dejando ya la manera pasada de vivir para producir en nosotros frutos nuevos. Estar dispuestos, en otras palabras, dispuestos a oír lo que Dios quiere para dejar de hacer lo que nosotros acostumbramos a hacer y establecer su reino. 2. Empezar a despojarnos, como dice la palabra, de todo aquello que desagrada al Señor. 3. Asistir al discipulado y al adiestramiento para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, de ser a la imagen de Cristo, pero con el estilo de vida de Cristo. Eso es lo que produce el discipulado y el adiestramiento. Y por último, estar dispuestos a ser aconsejados, corregidos y amonestados por nuestras autoridades espirituales, para que de esa manera se establezca el reino de Dios. En la evaluación, recuerde que el tema que estamos viendo es el estilo de vida de reino. No podemos tener una manera de vivir de reino si no es cambiada y transformada nuestra mentalidad. En la evaluación, ¿cómo podemos llegar a vivir el estilo de vida del reino? La respuesta es guardando con integridad lo que Jesús nos enseña y viviéndolo. Pregunta número 2. El reino de Dios es poder para transformar nuestra mente. Esto es el reino de Dios. 3. En lo que identifica al viejo hombre. ¿Qué es lo que identifica al viejo hombre? Sus malos hábitos y sus malas costumbres. Qué bendición haber compartido con ustedes hoy esta enseñanza. Si algo el Señor nos manda es a establecer su reino, es a tener ese estilo de vida de reino, porque entonces así se va a evidenciar nuestra fe y entonces habrá coherencia con lo que decimos, con lo que vivimos. Le animo a ir a las Escrituras y comprobar si lo que usted está viviendo es de acuerdo al diseño que son las Escrituras o no, y si no, empezar a despojarse de esa manera de vivir que ya no nos corresponde a usted y a mí. Que el Señor les bendiga.